Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Retrato en Vivo por la pantalla de Canal 6 Regional. Para nosotros es un gusto recibirlo a todos ustedes cuando pasó nada, un minuto de la hora 21. Estamos muy puntuales en esta noche de martes 14 de julio. Estamos atravesados por el clima mundialista, así que bueno, seguramente más de uno estará haciendo zapping, viniendo un poquito de lo que fue la llave que se confirmó esta tarde con el pase de España a la finalísima, la expectativa de mañana entre Argentina e Inglaterra y todo lo que nos envuelve este clima futbolero, pasional, algo y una consigna que nos convoca a todos frente al televisor con una expectativa única de seguir, de avanzar y este sentimiento, ¿no?, de nacionalismo que nos genera la selección de fútbol argentino. Así que estamos con un clima muy especial, como decía, esta noche de martes, bajo la dirección técnica del señor Ezequiel Barbieri y obviamente agradeciendo a la producción general de Marcelo Pellegrini, quien también nos cede este espacio de Retrato en Vivo, y quien les habla, la conducción, Pablo Marinelli. Lo recibimos en nuestro living, donde martes por medio recibimos a un invitado que nos cuenta un poco su recorrido, su historia personal y profesional. En esa historia que queremos ir un poquito más allá de lo que la gente conoce, su vida, su pensamiento, su historia personal y esas enseñanzas que nos va dejando el devenir de la vida. Hoy es el caso de recibir aquí en el living de Canal 6 Regional a Aldo Calvo. Aldo Calvo es muy conocido por todo el alumnado de la escuela primaria porque es el director y profesor de la escuela Taller 150 de la localidad de Acebal, al cual recibimos en este momento. Aldo, ¿cómo le va? Bienvenido a Canal 6. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Es un gusto para nosotros, sabiendo que Aldo es el director de la escuela Taller que se encuentra en Acebal, que hace días ha cumplido un aniversario, ¿es así? Sí, cumplió 63 años el 20 de junio. Fecha en que se inaugura su primer espacio físico para funcionar. Excelente. La escuela Taller 150 nace impulsada por Roque Noceto como otras instituciones educativas de Acebal. Qué rica historia que ya nos vamos a meter, pero obviamente el haberlo convocado, Aldo, tiene un porqué, porque es una cara de la docencia de Acebal y también una persona que por referencias muy cercanas, y siempre es el comentario, es una persona muy humana, muy cálida, cómo les llega a los chicos, tiene una particularidad, un modo de ser, que bueno, queríamos conocerlo, Aldo, porque no es fácil hoy en la docencia tener la buena opinión de los alumnos y esa consideración. ¿Usted lo siente así? Y sí, para ser docente hay que generar un vínculo con el chico, si no, todo lo que uno diga no va a llegar a entrar ni siquiera por un oído. Claro. Si uno quiere que el chico aprenda cosas, tiene que tratarlo y ponerse en su pensamiento. Yo cada vez que veo, vamos a hacer una actividad, bueno, yo lo puedo hacer, pienso, le va a gustar al chico hacer esto. Si a mí me aburre, yo sé que al chico le va a aburrir el doble. Claro. Bien. Bueno, comenzamos de adelante para atrás. Vamos al pasado, Aldo. Oriundo de la ciudad de Rosario, ¿verdad? Sí, sí. ¿Qué barrio? Barrio La Florida, en zona norte de Rosario. Lindo, ahí está. Un viaje importante hasta acá, Acebal, unos 50 minutos, me decía. 50 minutos, si yo voy al centro de Rosario desde La Florida, aproximadamente lo mismo, así que no es tan lejos. Claro, muy bien. Bueno, ciudad de Rosario, barrio, ¿nació en ese barrio usted? Sí, nací, me crié, me eduqué en ese barrio, en la escuela primaria. Ya después en la secundaria tuve que ir para refinería, pero sí siempre hice todas mis cosas ahí. ¿Cómo se componía su familia, Aldo? Bueno, mi familia éramos mamá, mi papá y dos hermanas que son mayores y vivíamos ahí todos juntos en la misma casa en la Florida. Bien. ¿Sí? ¿Y ahí qué recuerda de esa infancia? ¿Cómo era? Obviamente los tiempos han cambiado, pero ¿qué era lo que más recuerda de esa infancia? ¿Qué lo caracterizó? Bueno,
teníamos un grupo de amigos, éramos 4 conmigo, Gonzalo, César, Matías y yo. Y bueno, de chicos era jugar en la vereda, estar hasta altas horas de la noche jugando en la vereda, andando en bicicleta, se podía en esa época, Claro. eran otros tiempos. En mi casa había un terreno amplio, entonces cuando no se podía estar en la calle jugábamos en él, nos trepábamos a los árboles como indios prácticamente, pero era una infancia linda, digo, me parece. Claro, sí, no existía celular, no había... No existía el celular, Claro. no había computadora, era raro el que tuviese un teléfono fijo en la casa en aquella época. Ah, mirá, mirá. Bueno, zona de trabajadores, ¿a qué se dedicaba su papá y su mamá? Bueno, mi papá era, si bien su título era perito clasificador de granos, trabajó en John Deere hasta la época de la dictadura. Ajá. Luego de ahí tuvo que renunciar y, bueno, puso un negocio en la casa y después entró a trabajar como inspector municipal. Bien, ahí está. ¿Qué tiene usted, Aldo? ¿Tiene más de su mamá o de su papá en su modo de ser? Si puede Mucha gente reconocer. que Ajá. conocía a mi papá me ve y me dice que soy el retrato de él, así que debo tener mucho de él, ¿sí? Ahí está. Mi papá nos inculcó el respeto hacia la docencia, su familia, sus tías, sus hermanas fueron docentes, y entonces él tenía una mirada particular hacia eso. Claro. Siempre la palabra del docente se respetaba. Yo, por ejemplo, mi mamá también trabajaba y me tenía que ir sola a la escuela, 4 cuadras. Y mi papá sabía que si llovía yo no iba a ir, así que le pedía, tenía teléfono la vecina que vivía a la vuelta de casa, Sí. y entonces él la llamaba y decía, pasarlo a buscar porque si no, no va a querer ir a la escuela. Ah, ¿no? O Y sea, no existía celular en esa época. claro, claro. O sea, que los días que llovía usted no... Me hacían ir a la escuela, no podía A faltar. 4 cuadras cerquita. Sí, sí. Pero si iba solito porque mamá y papá trabajaban. Sí, sí. No quedaba otra, digamos. Y mis hermanas eran más grandes, estudiaban las dos, así que al ser el más chico me tenía que arreglar. Con la más chica me llevo 9 años de diferencia, así que hay una diferencia importante. Claro. ¿Y le gustaba la escuela, le gustaba estudiar? Sí, no, renegar no hice renegar, ¿eh? Salvo música, que el profe de música, yo siempre se los cuento a los chicos, en aquella época el señor Manuel, si uno se mandaba una macana, agarraba así los deditos y te retorcía la oreja y te decía, pequeño insolente. No te hacía doler, Claro. pero ya el hecho que te tocara la oreja era una cosa que nos hacía, nos invadía. Claro. Hoy se hace un docente No. eso, va preso. ¿Y qué le decía? Pequeño insolente, porque hablaba medio como español. Ahí está. Si bien era alemán su apellido y era inmigrante alemán, Ajá. pero te hablaba y pequeño insolente, decía. Y Te retorcía la agarraba oreja. entonces. Claro, en esa época sí estaba naturalizada ciertas conductas. No sé si se podía en esa Claro. época, pero él lo hacía. Sí, sí, era el comentario, ¿no? De que esa época se procedía de esa manera. Y así usted fue conociendo la escuela y la educación como parte importante de su vida. ¿Cómo fue esa elección de la vocación docente? Bueno, la vocación docente nace también por una cuestión de que yo salí de una escuela técnica. Claro. No había muchas opciones en esa época, se cerraban las industrias. Yo entré a trabajar hacía mantenimiento de fotocopiadoras cuando terminó. Y bueno, y eran muchas horas. Y bueno, siempre yo algo enseñaba, venían las compañeras de grado y compañeros a mi casa, hacíamos las tareas juntos. No sé Era por el qué. aplicado Yo, del salón. como vocación nunca lo entendí, pero se ve que algo tenía innato en mí. Ajá, ajá. Y bueno, viendo las perspectivas que había en esa época, bueno, vamos a ir por acá. No quería ser docente de grado, porque no me veía para eso, viviendo en una escuela técnica. Claro. Y bueno, y encontré esta carrera que era magisterio en trabajo manual. Y bueno, me dediqué a esto. Ahí está. Y bueno, hasta el día de hoy está abocado en esa tarea, en esa rama de conocimiento que es la escuela taller. Bien, ¿se acuerda la primera experiencia una vez recibido, dónde le tocó trabajar, dónde recaló?
Como maestro de taller, tuve reemplazos cortitos, días cortados al principio, pero en el año 2006 empecé a trabajar y tomé un reemplazo de larga duración en la escuela primaria 773, que casualmente se llama igual que el taller, Pablo Pisurno, y estaba ubicada en Riobamba y Felipe Morese, zona oeste de Rosario. Eso fue 2006, 2007, y en el 2008 ya paso a la escuela 1358, donde también tomé un reemplazo larga duración, que después se convierte en interinato en el 2011, y en el 2012 titularizo en la escuela 1267 de Rosario. Bien. En ese cargo estoy ahí, es mi cargo de maestro titular, y actualmente lo tengo licenciado por que es de mayor jerarquía, porque es un cargo directivo. Bien. ¿Y hace cuánto está aquí en Acebal como director de la escuela taller? Yo asumí en plena cuarentena, el 1 de junio del 2020. Ahí está. Bien. O sea, yo tomé el cargo y no pude venir a la escuela hasta agosto de ese año. Ajá, bien. Ahí está. Es muy reciente, digamos, dentro de todo Sí. lo que es. Y esta modalidad de la escuela taller, muy interesante. Escuchábamos, Aldo, su discurso en el marco de uno de los festejos patrióticos que tuvimos estos días en la escuela primaria, que hizo referencia por el aniversario, ¿no? ¿Cómo nace la escuela taller? Porque usted lo destacó muy bien en su alocución, de que es una institución dentro de otra institución. Es verdad, uno hace el paneo y piensa que es un aula de taller, pero que pertenece a la escuela primaria, a la María Sa Pereira, pero no es así. No, no es así. La modalidad de educación manual viene a Argentina, traída por el señor justamente Pablo Pisurno. Él era lo equivalente a un ministro de Educación de la Nación ya en finales del siglo XIX. Viaja a Europa para instruirse sobre las nuevas pedagogías, lo que se enseñaba allá, para traerlo acá. Y recala en Suecia, en una escuela, y ahí ve que se enseña oficios a los chicos de nivel primario. Entusiasmado, interactúa, da como auxiliar de las clases de taller, y cuando regresa a la Argentina escribe un libro que se llama La educación manual. Todo inspirado en una corriente pedagógica que era la nueva escuela. En Santa Fe toman eso que él trajo de Europa y crean al poquito tiempo, 2 o 3 años después, la primera escuela taller en la ciudad de Santa Fe. Al principio se enseñaba oficio casi parecido a una escuela técnica. Por supuesto, supongo que sería adaptado a la edad de los chicos. Claro. Pero era riguroso y a veces se tornaba aburrido. En la década del 50 hubo un profesor, que no recuerdo el nombre, que introduce como motivación la construcción de juguetes. Bien. Y entonces fue una manera de atraer a los chicos al trabajo manual. Al principio y hasta la década del 90 fue solamente para varones. Con la Ley Federal de Educación en la década del 90, todas las escuelas, o la mayoría, pasan a ser mixtas, y entonces los talleres de educación manual tuvieron que abrir las puertas y adaptarse a las nuevas demandas que eran las mujeres. Muchas escuelas taller tenían un solo baño, por ejemplo, cuando las escuelas taller no comparten edificio con la escuela primaria, y tuvieron que construir los baños para las nenas porque no estaban adaptadas las instalaciones. Siempre era, hasta esa década, taller para los varones y actividades prácticas o labores para las nenas. Claro, cierto, sí. La escuela taller de Acebal nace, ya Roque Noceto buscaba su creación en el año 61, por lo que yo tuve ocasión de leer en las actas de la escuela primaria. Bien. Y logra que esto se cree a través de un decreto en el año 62. Empieza a funcionar en el año 63, primero sin edificio, sin instalación. El primer director, que era Helio Amico, daba clases, pero salón por salón.
Claro. Entonces se decidió con la cooperadora de aquella época construir un salón que acogiera al trabajo manual. Y bueno, el 20 de junio del 63, justo en el Día de la Bandera, se inauguran las primeras instalaciones que ocupó la Escuela Taller. ¿Pero que son las actuales de ahora? No, no. Ah, no. En el año 2005 estaba el señor Daniel Cusic como director de la Escuela Taller y trasladan la escuela a una nueva instalación que se construyó en un terreno adquirido por la cooperadora de la escuela primaria, anexa a la escuela primaria. Bien. Y ahí, hoy los chicos que están cursando, ¿qué tipo de actividades realizan? Comienzan con cuarto grado. Sí, en cuarto grado las actividades son más direccionadas, dado que es la primera vez que muchos van a tocar una herramienta, algunos no, ya conocen, esto ya lo tengo en el galpón de mi papá, me dicen, o yo manejo esta máquina, pero la mayoría no. Entonces, como son sus primeras acciones, interacciones con máquinas y herramientas, yo no puedo decirle al chico, crea lo que vos quieras. Claro. Entonces se trata de guiarlo y algunos trabajitos son instructivos para usar el martillo, usar el taladro y entonces más direccionado. A partir de quinto grado yo trato de que el chico ya diseñe lo que él necesite. Este año han salido trabajos maravillosos. Se hizo una pequeña muestra en ocasión del aniversario del taller. Claro, sí. Y probablemente se haga una más interesante a fin de año como hemos hecho veces anteriores. Me complemento con la maestra de tecnología, Yolanda Aramayo, que es mi compañera y somos pareja pedagógica si se quiere. Pero bueno, la escuela taller, si bien es independiente de la escuela primaria, tenemos que trabajar juntos. Claro. Es la única escuela primaria y por lo tanto la escuela taller es con la única que tiene que interactuar. Si en Aceval hubiese otra escuela primaria, probablemente esos chicos también tuvieran que venir a la escuela taller a cumplir algunas horas con trabajo manual. Bien. Y decíamos, esto para destacar, no todas las escuelas tienen la escuela taller. No todas las escuelas cuentan con una escuela taller donde vayan los chicos. No todas las escuelas primarias cuentan con por lo menos un cargo de maestro de taller. Claro. Como me pasa a mí, que soy maestro de taller en una escuela primaria, en Rosario. Acá, para encontrar otra escuela taller cercana, tenemos que ir hasta Arroyo Seco, hacia el este o al oeste, podemos encontrar en Zavalla, en Pérez, y hacia el sur en Santa Teresa. Allá hay un grupo de escuelas, Santa Teresa, Peirano, Máximo Paz, Alcorta, Godoy, hay una escuela taller en cada localidad. Pero acá ya son bastantes kilómetros para llegar allá. Sí, vamos hacia el norte, por supuesto, en Villa Honor Galvez y en Rosario encontramos muchas más. Bien. Decíamos que los trabajos que se pueden realizar es en madera. Sí, hoy en día sí. Estamos tratando de ayornarnos a las nuevas tecnologías y exigencias del diseño curricular. Y lo que él propone, el diseño curricular, es que los chicos empiecen a aprender programación ya desde el nivel primario y robótica. Robótica no sé si vamos a llegar a dar, por lo menos por ahora, pero estamos tratando de comprar con la cooperadora una máquina, una grabadora y cortadora láser que va a permitir hacer otros trabajos, también en madera o en otros materiales. Esto va a hacer que el niño pueda aprender programación ya desde cuarto grado y seguirlo en séptimo. Bien. Para eso hicimos una rifa que se está vendiendo a 3.000 pesos cada número. Aprovecho la ocasión para promocionarlo. Sí. Si pasa un niño por su casa, por su negocio y le pide una colaboración, le vende la rifa, cómprensela, no es mucho lo que sale y van a hacer una gran colaboración. Lo que se consiga, cuanto más recaudemos, la máquina va a ser más importante y los trabajos que podamos hacer van a ser más importantes. Bien, la cooperadora no es la misma. No, es otra. Es otra cooperadora, claro. Yo tengo como presidenta a Natalia, se me fue el apellido.
Bueno, pero es, digamos que es otra independiente, ¿no? No es la misma que la escuela primaria. En todas las cooperadoras de ACEVAL, los padres sí, son más o menos los mismos, pero es otra independiente de la escuela primaria. Excelente. Muy bien. Decíamos repisas, veladores, de ese calibre son los trabajos que se hacen. Sí, repisas, estanterías. Si el chico quiere hacer un... Hubo un nene que quiso hacer una mesita de luz y está haciendo una mesita de luz. Bien. Yo no propongo el trabajo, sale de ellos. Bien. Así que yo te puedo decir algo, pero a lo mejor hay otras cosas que claro. Y en esa hora de taller los chicos muestran interés, porque hoy es un gran desafío las aulas, ¿no? Que los chicos estén interesados, motivados y enfocados en la tarea en sí, porque por ahí están hiperactivos, súper estimulados. Es el tema. A lo mejor les entusiasma, pero no tienen la facilidad de esperar el trabajo a que cumpla cada etapa. Claro. Un trabajo a lo mejor lleva varias clases a hacerlo. Claro. Y ellos están acostumbrados que hoy apretan el botón del celular o de la computadora y ya lo crean todo ahí. Claro. ¿Qué es lo que van a hacer con esa máquina que graba y corta? Pero bueno, es una exigencia de las nuevas generaciones, de las nuevas tecnologías. Bueno, y qué bueno que lo mencionás, Aldo, porque este tipo de trabajos, cuando son de oficios, hasta artesanales, a la persona le baja un cambio. Los adultos que practican las actividades que por ahí se meten, tienen otro oficio, pero trabajan en herrería, carpintería, cerámica, todo lo hacen para bajar un cambio. Baja un cambio, sí. Esa hiperactividad se tiene que... Yo creo que Roque Noceto, cuando buscó la escuela taller en ACEVAL, fue pensando después en la escuela técnica. Claro. Porque tendríamos que ir de la mano un poquito. Yo a veces trato de en quinto grado hacerles un poquito de dibujo técnico, a veces lo logro, a veces tenemos el tiempo para hacerlo. Este año no lo hemos hecho, pero el año pasado me acuerdo que sí, que hicimos unos tableritos y entonces yo le dije, bueno, trazado de líneas, algo simple. Y bueno, esto, si el que vaya a la escuela técnica, después lo va a retomar un poco más complejo. Trato de explicárselo. Claro, qué importante eso, hacer esa conexión, porque es verdad, es como una... los chicos prueban un poco lo que va a ser por supuesto, no me voy a poner a la altura de la escuela técnica, no van a salir técnicos del nivel primario, pero por lo menos no van a estar tan desconectados cuando lleguen allá. Bien, y tenés, Aldo, una manera particular de ser. Los chicos nos comentan que tu humor, tu manera de referirte a ellos les llega mal, les llega más. ¿Eso es estudiado, buscado? ¿Es tu forma de ser? ¿Cómo se da? Lo que pasa es que yo a los chicos los relaciono, los veo como son o como han sido mis sobrinos. Yo tengo 5 sobrinos y la diferencia... Y siempre los he malcriado como todo buen tío, ¿no? Entonces cuando yo los veo a los chicos, los veo como si los recuerdo a mis sobrinos cuando eran infantes. Ahora el más grande tiene 28 años, pero bueno. Claro. Yo me debo a eso, ¿no? Claro. Mi relación con los chicos no es distinta a la que ha sido con mis sobrinos. Bien. Pero tiene un estilo muy pedagógico, muy como ese tío, ¿no? Ser un tío para ellos. Y no trato de ser tío, pero... digo, el chico vos de alguna manera te tenés que crear un vínculo para poder enseñar. Bien, sí, trabajan distinto, cuando se sienten bien. ¿Usted tuvo algún maestro, Aldo, así, de esa característica? ¿Cómo es usted hoy? ¿De cuál tomó modelo? Probablemente. No ha sido el caso del profe de música, pero... No, ese no. A ese lo descartamos. No, pero sí. Uno creo que se ha creado en las vivencias que ha tenido con lo que ha interaccionado, ¿no? ¿Por momentos se enoja? ¿Tiene ese Aldo malo? ¿Sale el Aldo malo? ¿O y no? a veces sí, porque pasan macanas, hay que reaccionar un poquito, ¿no? Ahora, lo hablamos fuera de cámara, Aldo. Viviendo en Rosario y teniendo experiencias previas en diferentes colegios de Rosario, donde la realidad es totalmente distinta, cuando venís al pueblo y ves nuestros alumnos, que para nosotros tal vez son
un desafío, pero vos ves que es otra realidad. Hay de todo, pero sí, no, comparado con lo que hay en Rosario, acá todavía es calmo. Yo siempre tuve que hacer mi antigüedad como docente en las escuelas del oeste de Rosario, zonas bravas en su momento, donde por lo menos el guardapolvo en aquella época te defendía, o sea, vos podías entrar al barrio y era un chaleco, era un escudo. Mirá. Hoy no sé si es lo mismo. Yo recuerdo en la escuela primera que hacía los reemplazos a 773, había un momento del día que empezaban a tirarse piedras de fuera para adentro, de adentro para afuera, había un paredón grande que separaba el patio de la calle, y pasaban esas cosas. Yo después, cuando entré a trabajar en otras, esas cosas no las veía, pero eran momentos difíciles. Claro. Vos llegás a Cebal, encontrás las bicicletas apoyadas en el cordón de la vereda, sin atar, están ahí, nadie las toca, es una cosa muy distinta. Hoy en lo que es Rosario y las localidades pegadas a Rosario, eso no se ve. Claro. O sea, deberíamos ser agradecidos de ese panorama. De todavía tener esa paz. Claro. Lo que a lo mejor no está pegada a Rosario, a lo mejor le va a durar mucho tiempo. Localidades que han sido pequeñas y están cada vez más cercanas a Rosario por el crecimiento, por ejemplo Funes. Funes dejó de ser un lugar tranquilo. Claro. Desde la coyuntura que pasamos hace meses, la escuela estuvo en una situación compleja por un episodio que ocurrió y se enrareció un poco los climas esos días. ¿Cómo ahora ya se superó? Vio que se activaron los protocolos, que llegó a aparecer esa situación que ya en todas las escuelas se replicaba, que aparecían escritos. Por imitación, claro. Muchos pensaron que era una broma hacer eso, claro. Y no es broma. No. Porque cuando tiene que interactuar la policía y los organismos de investigación del Estado, es plata que se gasta. Claro. Y plata que se gasta, que se invierte en eso, no se puede después invertir en otras cosas. Entonces, por ir a la policía a la escuela está descuidando otros sectores, otras cosas que tendrían que estar haciendo, trabajando. No es gratuito hacer esas cosas. Porque además puede ser una amenaza, puede ser una broma, pero también puede ser serio. Uno claro. Cuando escribe, encuentra un escrito como eso, no sabe en realidad lo que pasó. Además que veníamos de lo que había pasado en San Cristóbal, que fue terrible. Sí, terrible. Imagínese que uno toma con tranquilidad eso y no le da importancia. Y después, si pasa algo, porque no pasa nada hasta que todo pasa. Y bueno, claro, es la gran lucha que tenemos cultural, ¿no? El bullying, el acoso escolar. Por ahí la escuela es caja de resonancia de todo lo que está pasando Todo. como violencias en la sociedad, Todo. Las familias, la situación económica, todo un combo que a veces... Y la escuela es la caja de resonancia de la sociedad. Todo lo que pasa afuera, de alguna manera llega y repercute adentro. Y a veces dan conflictos adentro que son cosas que vienen de afuera. Claro. Y ahora el contraataque es con más educación, con más civilidad. Debería ser, así, ¿no? Debería ser así. Lo intentamos, los maestros todos los días nos ponemos el overol y tratamos de hacer eso como obreros de la educación. Claro. Pero bueno, a veces hay cosas que nos superan y no lo podemos nosotros solucionar todo lo que pasa afuera. Claro, porque la gran meca, por ejemplo, de los griegos decían que a la sociedad iba a salir adelante, iba a progresar por medio de la educación, que la educación era el bastión, digamos, para garantizar una generación futura mejor que la anterior. Se carga la expectativa que la educación sea la que permita el siguiente paso de la evolución de la sociedad. Pero la escuela sola no puede. No. Si no tiene el acompañamiento de otras instituciones y sobre todo de la principal, que es la familia, no puede. Un ejemplo. En algún momento del año en la escuela se enseña las leyes de tránsito. Bien. Y si el chico sale de la escuela y ve que el padre está estacionado en doble fila, en lugar que no corresponde, que viene la moto en contramano, la bicicleta en contramano, todo lo que aprendió en la escuela le entró por acá y pisó el umbral de la escuela y se le fue por la otra oreja.
Claro. Entonces, como eso, todas las otras cosas. Bien. Sí, sí, es cierto, la doble vara que a veces se dice, ¿no? Que, o sea, se enseña una cosa, pero después Y se después ve hay la que continuarlo. implementación. Claro, Que sí. la idea es que salga de la escuela con la enseñanza, pero que la aplique y lo pueda aplicar. Y no que choque contra un mundo totalmente distinto a lo que nosotros tratamos de enseñar en la escuela. Aldo, mencionaste algo sobre la impaciencia de los chicos y la pregunta va por, en este caso, si vemos que hay efectos de las redes sociales, de los usos tempranos del celular. Usted advierte conductas, síntomas, modos. Ese es el tema. El celular puede ser una gran herramienta, si se usa bien, como puede ser internet, como puede ser la computadora. Bien. Pero si el chico se lo deja solo con eso, puede ir a cualquier lado. Y ya se desvirtúa y la bien entendida inocencia se pierde. Y una vez que el chico pierde inocencia en la escuela, ya después no podemos hacer mucho. Vos no podés hablar con un chico como hablamos habitualmente y ya tenés que hablar con una persona que piensa como adulto. Y no hay muchas herramientas para entrar por ahí. Claro. Ya tenés que tratarlo como un chico de secundario y no puede ser eso. Se queman etapas. Y cuando se queman etapas, después vienen los problemas. Qué bueno lo que chicos que están viendo el programa, que lo conocen al profesor Aldo, que le tienen mucha estima y mucho cariño, escuchen lo que está. Esto es un párrafo aparte muy interesante, porque estos son los temas que interesan, ¿no? Que se queman etapas, porque claro, es verdad, el celular pone a mano información que debería estar más adelante. Más adelante, y aparte acompañada. Porque yo no estoy en contra del uso del celular. Por ejemplo, cuando yo les pido que creen algo, Claro. búsquenlo en internet. Sí, sí. Es una herramienta. Nosotros antes teníamos que ir a la biblioteca, a lo mejor, o encontrar Sí. revistas. Bueno, ahora tienen esa facilidad de no tener que ir a ningún lado, lo tienen ahí. Pero tiene que estar supervisado por un adulto. El chico, un celular, está bien, yo entiendo, tiene que comunicarse porque tiene que salir de la escuela, los padres a lo mejor tiene otra ocupación, pero hay que ver eso, ¿no? Yo no creo que haya alguna medida de censura en el celular. Claro. Yo creo que una vez que le da un celular, ya tiene abierto el mundo para un montón de cosas. Sí, sí, sí. Y ahí pasó este episodio en las escuelas y en todas las escuelas de Santa Fe, porque pasó en todo Santa Fe. Sí, además los contenidos que uno ve que se replican y que son virales, son todas conductas que rozan, conductas casi antisociales Sí. o emociones sobreexaltadas, caprichos, los famosos retos de TikTok, o sea, no son No, nada, digamos, que decir algo son virtuoso. violentos, Claro, nada tranquilo. no algo que apunte al lado educativo, sino más bien a una conducta que es perjudicando a otro o a sí mismo. Por eso es el cuidado y el acento que uno pone, como dice el profe Aldo, uno no se quiere poner en las antípodas de decir vamos a censurar el celular, pero sí un uso responsable, porque uno, usted lo ve en la escuela, conductas de, por ejemplo, impaciencia, no esperar los procesos, es una ansiedad que el niño está manejando que no es para su edad. Exactamente. No es para hoy por hoy... y para el adulto también se pone ansioso por eso. Ni hablar. Entonces, bajar un cambio, a toda la sociedad tendríamos que bajar un cambio, me parece. Si nosotros queremos lograr que el futuro sea mejor, que no más que el de nuestros hijos, de los chicos, tenemos que bajar un cambio. Totalmente. Es muy, muy interesante y una de las cosas para bajar un cambio es todo lo que tenga que ver con trabajos de oficio. Trabajar, pensar algo, crear algo. Esas cosas son positivas. Sí, indudablemente que la tecnología nos supera hoy en día y nos va a superar. Yo me acuerdo hace un par de años, no me acuerdo, me acuerdo el nombre del chico, pero no lo voy a decir, que decía que el padre había comprado una máquina que iba a sacar, metía una tele y salía el sillón ya hecho. La máquina. Yo me puse malo porque le dije, y cuando
todas las máquinas reemplacen al trabajador que hacía eso, ¿quién va a comprar lo que hace la máquina? Claro. Inexorablemente la tecnología, la robótica y todo lo que ahora pretenden que enseñemos va a reemplazar al hombre en muchas cosas. Claro. Entonces, la cuestión está en ayornarse y aprender a programar esas máquinas, porque si no, la gente no va a tener trabajo, y ese es un problema, porque después viene un problema social a todo eso. Claro, la gran paradoja que se presenta... Porque se pierde el oficio, o sea, se pierde el trabajo. ¿Y con qué comes? Claro, sí, sí. Es fascinante ver cómo los fenómenos en un momento se cruzan, ¿no? Y ahí hay que decidir. Todo bien con la tecnología, claro, pero si nos reemplaza, claro, ¿qué vamos a hacer nosotros? claro, ¿no? Totalmente, totalmente. Es un lindo planteo, es un pensamiento que hay que ponerlo en la mesa y hay que traerlo para... Uno utiliza esta palabra, hay que humanizar los sistemas, ¿no? Cuando no hay humanidad en los sistemas, ahí se entra en la lógica de mercado y comienza a mandar la lógica de mercado y el ser humano se vuelve un producto. Exactamente. Y ya no tiene el rango de preservar lo que es la salud mental del individuo, los derechos que pueda tener a tener trabajo digno, sustento y demás. Se corre eso cuando se deshumaniza el sistema y solamente es un número y un producto. Mercantilizado. Yo digo, no todo el mundo se puede dedicar a la música porque no todo el mundo le gusta la música y no todo el mundo tiene facilidad para aprender a tocar un instrumento musical. Entonces no van a poder ser todos o futbolistas o músicos o pintores de arte. Claro. Hay que buscar otras cosas, ¿no? Ahí está, es lindo el desafío pensando en lo futuro de lo que nos espera y cómo afrontarlo, ¿no? Como decimos siempre, el camino está minado de preguntas y esas son las que nos llevan a la inquietud y a descubrir algo nuevo, ¿no? Si no nos preguntamos, no nace la inquietud. Vamos a tomarnos una pausa. Aldo Calvo, en la noche de Retrato en Vivo, en una charla que transita por su vivencia personal allí en Rosario, que a pesar, no sé si tiene algo que ver del barrio que nació, es de Newell's. Sí, por mi papá, por mi abuela. Claro, uno dice, no, es de Central, está cerca de Rosario. No, es de Newell's. Sí. ¿Le gusta, va a la cancha, le gusta el fútbol? Sí, a la cancha de Newell's, sí, por supuesto. Ahí está, muy bien. ¿Y con la selección de fútbol? Por supuesto. Está ahí, estamos al borde del infarto, pero seguimos alentando. No me diga eso porque estamos así, con los pelos de punta por la selección de la escaloneta que nos hacen. Es tremendo lo que se ve. El otro día cuando jugábamos íbamos perdiendo 2-0 con qué equipo. Bueno, y nada casualidad que se corta la luz en mi casa. No. Sí. Y yo digo, bueno, mejor, se pierde el partido, no sufro tanto. Claro. Y cuando vuelve la luz, apenas vuelve la luz, mete el gol y descontamos y volvemos a respirar, pero faltaban 15 minutos y no lo vamos a lograr. y lo logramos. Tremendo. Lo lograron. Partido con Egipto. Pero nosotros nos sumamos a la... Sí, sufrimos con ellos y empujamos. Yo creo que, viste, llegas a esa Yo creo que sí. Esa energía de los argentinos. No hubiera tanto argentinos en la cancha alentando, no sé si logramos las hazañas que hemos logrado este año. Tremendo. Bueno, hablando de fútbol, nos vamos a ¿cómo se dice ahora? La pausa de hidratación. Y ya venimos, unos minutos de anuncios comerciales y ya venimos con la segunda parte de este retrato en vivo de hoy con Aldo Calvo. Es el profesor y director de la Escuela Taller 150 de la localidad de Acebal. En Acebal existe un lugar donde la tecnología transformó la manera de trabajar con tu vehículo. Style Center es mucho más que un taller. Es un servicio integral con tecnología de última generación aplicada a cada vehículo. Contamos con las mejores herramientas que nos permiten hacer diagnósticos computarizados de altísima precisión, reprogramación, electrónica avanzada y soluciones para todo tipo de vehículos, incluso aquellos híbridos y eléctricos.
Contamos con servicio para cajas automáticas, lubricentro profesional y venta de repuestos para motos, autos y camiones. Style Center Aceval. Tecnología, experiencia y confianza. Todo en un solo lugar. Descubrí la elegancia y el confort en cada rincón de tu hogar. Nuestros sofás cautivan con su diseño innovador y su comodidad incomparable. Sumergite en un universo de estilo y armonía. Visítanos en Sabio 698, San Nicolás de los Arroyos. Velvet, la elección de los exigentes. velvetcomfort.com. Municipalidad de Alvear. Administración Carlos Piguín. Municipalidad de Aceval. Administración María Laura Lucci. AFA brinda la más amplia gama de servicios a sus asociados, otorgándole ventajas económicas y sociales todo el año, con beneficios que van más allá de la agricultura. Asesoramiento técnico, logística, cobertura. El espíritu colaborativo y solidario sigue vigente más que nunca en las nuevas generaciones, alimentando el proyecto cooperativo, integrando esfuerzos y saberes. AFA, Agricultores Federados Argentinos. Subcentro Carmen del Sauce. Qué linda que es mi tierra, provincia de Santa Fe. Reconstrucción, tu mejor opción en materiales e insumos. Cerámicos, porcelanatos, baños, revestimientos, hierros, cementos. Reconstrucción. Estamos sobre Ruta 18, frente al acceso a Santa Teresa. Atendemos de corrido de 8 a 19 horas. Acopio y presupuestos en el acto. Aceptamos todas las tarjetas. Importantes descuentos por pago contado y transferencias. Reconstrucción, tu mejor opción en materiales e insumos. En Coronel Domínguez, cada vecino cuenta. Desde la comuna trabajamos todos los días para mantener nuestro pueblo limpio, ordenado y en crecimiento. Con obras, servicios y compromisos seguimos construyendo el lugar que elegimos para vivir. Crecemos juntos, cuidando lo nuestro y proyectando el futuro. Comuna de Coronel Domínguez, un pueblo que avanza unido. Administración Mónica Villegas. Participá del sorteo mundial de la Mutual de los Arroyos. Ingresá a www.delosarroyos.com y podés ganarte un televisor 65 pulgadas, QLED Pro 4K y 11 camisetas originales de la selección argentina. ¿Qué estás esperando? Participá y ganá. Recta final del programa de esta noche. Estamos con el señor Aldo Calvo, profesor, maestro de la Escuela Taller 150 Aceval.
una escuela que acaba de cumplir sus jóvenes 63 años, él está como director y docente de la misma y obviamente desde ahí también hacemos algunos ítems acerca de su vida personal para conocer a este profesor que está muy bien considerado por los alumnos por el comentario, ¿no? En un pueblo nos conocemos y está muy bien referido, así que hoy nos visita Aldo Calvo. Aldo, cosas que no sé si la gente conocerá de usted. Hincha de Newell's, decíamos recién. Aficionado al fútbol. ¿Lo ha jugado alguna vez? Bueno, de chico siempre jugamos al fútbol, pero no nada en clubes. Eso no trascendió. No, ¿Buen no. delantero, defensor, mediocampista? Era arquero. ¿Arquero? Arquero. Al arco. Al arco. Aldo iba en al una arco. época me atajaba bien. Bien. Como Pero el después Dibu. empecé a ver menos y no... Ah, la vista es un tema. Es un tema. Es un tema la vista. Sí. Entonces hasta ahí llegó el Hasta fútbol ahí. como un joven. Natación. Sí, hago natación 3 veces por semana. También en mi época de juventud era nadador, siempre de pileta, no de aguas abiertas. Llegué en algún torneo a estar tercero. Ah, mirá. Pero después dejé y bueno, ahora de grande me volví a reencontrar. Claro, es muy completo la natación como, Sí. como ejercicio para todo lo que aporta. La respiración, la musculatura, todo. Y sobre todo para desenchufarse de lo que pasa en el día, es sensacional. Bien, 3 veces por semana. ¿En dónde? En un gimnasio, el gimnasio Dreams de Rosario, San Juan al 3600 queda. Bien, ahí está. Esa cita es impostergable. Sí, trato de que sea impostergable. A veces tengo cosas que hacer, pero bueno, esta hora es para allá. Claro, ahí está. Y también ha acercado, incursionado en la música. Sí, también. Hubo una época donde se me dio por aprender teclado. Iba al principio con un sobrino y aprendíamos teclado los dos. Tocaba bien mientras practicaba. Cualquier género, lo que nos dieran en la academia, lo sacábamos. Era... ¿Con partitura, Aldo? Sí. Ah, sí. Eso. Era el profesor Garelo que me daba clases y Raúl Garelo, y salía bastante decente. Pero bueno, lo tengo como hobby, ¿no? Claro, como también. Público, alguna vez lo he hecho, pero de cara dura nomás. Ah, bueno, ahí está. ¿Tiene su teclado propio? Sí. Bien. Voy por el segundo ya. Mirá, bueno, entonces va en serio, va en serio. No, es hobby. Es hobby, digamos. Serio, Sí. Ahí está. ¿Qué otra cosa? Natación 3 veces por semana, teclado. ¿Lectura? ¿Le gusta leer alguna cosa Sí. en particular? ¿Qué? ¿Novela, ficción, historia? Ficciones. Ajá. Por ejemplo, Bueno, leo, a ver, no son libros nuevos, son libros viejos. Pero, por ejemplo, hay uno que recuerdo mucho que es Nuestro Hombre La Habana, que no es muy conocido, pero es una ficción interesante que habla de un inmigrante inglés que estaba en Cuba, Ajá. que tenía un negocio de electrodomésticos y lo habían convocado a la embajada de Inglaterra para que sea espía. Ah, Y como él no sabía nada de espía ni de nada, empezó a inventar cosas. no me digas. Sí, y por ahí le pedí, todo era a base de financiamiento, y él en la casa electrodoméstico en La Habana, en esa época, no vendía nada. Claro. Entonces necesitaba la plata. Y en un momento empezaron a pedir pruebas. Y se va, y como él vendía aspiradoras, manda un plano de lo que era la aspiradora y lo disfrazó de una bomba. Ah, Y crea nombres que escuchaba en la localidad, en Cuba, los ponía como que eran allegados, como que eran espías, y se da cuenta que esa gente que él nombraba que realmente existían. Y empiezan a desaparecer. Entonces se hace todo un... qué trama, che. Sí. Qué Después, trama. como se dan cuenta de que él estaba mal lo que había hecho el cónsula, la embajada, y él tuvo que hacer porque Claro. le mandaban plata. Y bueno, entonces quedó entonado y lo exilian, lo mandan no sé a dónde y se termina. Interesante. 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 Sí. Bien, o sea, digamos,
más allá de la profesión suya, no lee por ahí cuestiones técnicas, sino ficción. No, leo cosas que distraigan. ¿En la tele? ¿Es de mirar tele, Gran Hermano, no sé, nada de Guido eso. Casca, no lo ve? No, nada de todo eso. ¿Noticiero? Sí, a la fuerza algo tengo que ver, me tengo que Claro. informar, pero nada de todas las cosas. Digamos, un consumidor de noticias, estar en los portales, no. No, lo básico. Claro, ¿Mm? indispensable. ¿Redes sociales? Sí, tengo, pero también es de pasada, miro, observo, no publico mucho, algunas cosas a veces. Ahora hice uno de la escuela taller, un Facebook de la escuela taller, pero por presentar la escuela y difundirla nada más. Bien. Hoy por hoy la escuela taller, volvemos a la escuela taller, dispone de varias máquinas, de herramientas, ¿cómo está estructurada? Sí, por suerte la hemos podido equipar en parte con Fondo de Asistencia Educativa que da la comuna y financiamiento que pedimos al Ministerio. Bien. Lo que hemos sacado de la rifa que hablaba antes es porque este año en el Ministerio de Educación no hay dinero. Yo les gestioné esta máquina primero a través de ellos y no vino la partida, entonces bueno, como tenemos que seguir adelante, bueno, vamos a hacerlo, buscamos esta alternativa con cooperadora. Bien, ahí está. Entonces está bien equipada, ¿eh? Sí, hay máquinas, hemos incorporado un montón, agujereadora, taladro, amoladora, lijadora, la circular, sí, hay bastante. Bien, y ahí los chicos, digamos, súper cuidado con toda la prevención del caso, ¿no? La manipulación. Por supuesto, hay máquinas que no van a tocar jamás y hay claro. algunas que las tocan siempre con mi supervisión. Claro. Y bueno, con los elementos que necesiten para su manipulación. Bien, perfecto. De lunes a viernes hay todos los cursados, ¿eh? De lunes a jueves. Los viernes yo los tengo para tareas administrativas, ya que soy cargo único y si no puedo hacer todo. Claro. El viernes tengo que ir a comprar las maderas, tengo que ir a comprar las cosas, los materiales, o tengo que llenar papeles, o tengo que venir a adelantar algunos trabajitos para que la semana se pueda seguir dando clase. Bien, ahí está. Muy, muy interesante la actividad que tiene esta institución, que es independiente de la escuela primaria. Sí, en Acebal se da la suerte por ahí, Claro, que está abrazada por la escuela primaria, está adentro. Y entonces no es tan visible, ni nadie se ocupó de ponerle en tantos años una placa en la puerta para distinguir que había otra escuela ahí. Claro. Fue un pedido de una supervisora que yo tuve cuando vino una muestra que habíamos hecho en la plaza en su momento, y me dijo, yo pasé por la escuela y no vi la escuela taller. Claro. Yo ya lo tenía en mente, pero bueno, me ganó ella, así que bueno, tuve que incursionar en la placa que está en la vereda, en las letras corpóreas que le hice adelante, arriba de la puerta para ingresar al taller. En otras localidades, por ejemplo en Godoy, la escuela taller está separada de la escuela primaria, claro. Está en otro edificio aparte, es una casa antigua, larguísima, a 2 cuadras. Entonces el chico tiene que salir de una escuela, ir a la otra. Eso implica que el día de lluvia se tiene que mojar, que el día del sol, el día de mucho calor también hay calor, y aparte los peligros. También es Godoy, no hay mucho tránsito, pero ya implica salir de la escuela y aparte el tiempo que se pierde. Acá lo ganamos en dinamismo, lo ganamos en tiempo de clase, pero es muy difícil gestionar una escuela que nadie la toma como tal. Yo, por ejemplo, venía acá cuando llegué y pedía una factura para la escuela taller y me miraban con cara rara diciendo, ¿para la escuela técnica? No, para la escuela taller. Claro. Entonces, todas las veces tuve que explicar. Ahora, más o menos, con los negocios que me manejo, lo han entendido, pero en su momento era difícil. Sí, nos cuesta a nosotros, ¿no? Asimilarlo. Sí, porque siempre se la llamó de otra manera, como taller de carpintería de la escuela 74. Claro. Pero bueno, son costumbres y bueno, ha sido una dificultad, pero tratamos de sortearla. ¿Se ha conocido con los anteriores profesores? ¿Le han transmitido algunos? Yo tuve a Manuel Cía de profesor en el Magisterio de Trabajo Manual, por eso lo conozco. Claro. Pero no porque hayan sido maestros o directores de acá. Bien, acá Hugo Saldari también, muy, muy reconocido, que estuvo en su momento, que lo recordamos. Conozco al hijo de Saldari, que es bombero. Ya, Seba, sí. Entonces me dijo, mi papá ya también trabaja. Sí, Hugo, que lo vamos a invitar a Hugo para también
para que nos cuente experiencia de la escuela del taller que seguramente tendrá para contarnos. Bueno, Aldo, ha sido un gustazo tenerlo, conocerlo un poco más a medida que fuimos charlando. ¿Qué mensaje tiene para todos esos alumnos que lo quieren tanto, que están viendo el programa y que van a decir, ahí lo vimos, profe Aldo, en la tele? ¿Qué mensaje le gustaría dejar? Bueno, que tomen fuerza en estas vacaciones, que disfruten el poco tiempo que les queda, que vengan con ganas y que bueno, que uno con todo lo que enseña en la escuela, a veces uno lo reta un poquito, pero no es mala voluntad, sino que para que las cosas salgan mejor y para que ellos tengan otras herramientas con las cuales defenderse en la vida. Qué bien, Aldo. Hay una frase suya, perdón si lo cito mal, corazón de avestruz, ¿puede ser? Sí, porque ahí le digo... ¿Tiene un saludo? Es como un saludo, como un... en vez de, no sé cómo llamarlo de otra manera. Usted le dice, vení, corazón de avestruz. Sí, vamos a hacer esto, corazón de avestruz, por ejemplo. Ahí está. O son frases que largo, qué sé yo. Claro, hay que hacer la taza, hay que hacer la remera, hay que hacer con la frase. Viste que eso hoy entonces algún chico me dice, ¿por qué corazón? ¿Y qué cree que te diga? Hígado, le digo. Ya peor me digo. Queda mejor, ¿verdad? Corazón de avestruz. Aldo, ha sido un gustazo. Muchísimas gracias. Seguir sembrando ese cariño en los chicos, esa docencia, esa calidez, porque nos hace mucho bien, ¿eh? Así como usted, todos los docentes de la escuela que nos ve, que siempre saben que le están poniendo el cuerpo. La escuela hoy está pasando un momento complejo, pero por eso con más educación, con más civilidad, con más política, con más vecindad, con más solidaridad, se puede revertir un poco todo lo que estamos viendo. Favaloro decía humanidad que había que poner a las cosas. Bueno, eso tratamos de hacer. Muchas gracias, Aldo. De nada. Aldo Calvo, maestro y director de la Escuela Taller 150 Ceval, pasó por el retrato en vivo de hoy. Bueno, en esta charla también esperemos que haya sido amena para ustedes que están viéndonos y por supuesto esperando la reiteración de este programa a medida que va transitando la programación y también en YouTube una vez que el programa esté colgado. Gracias a ustedes por estar del otro lado, les deseamos buenas noches y obviamente lo mejor para todos nosotros hasta el próximo martes, donde será nuestro reencuentro para un nuevo retrato en vivo. Será hasta entonces. Muchas gracias.